Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Cultivando Arganes. En este vídeo queremos enseñaros un detalle de lo que pasa cuando dejáis los arganes en maceta a sol directo. Como os hemos comentado en unos vídeos anteriores, aunque los arganes tengan una altísima capacidad de soportar la sequía, eso es debido a que tienen unas raíces muy profundas y que se meten a muchísimos metros por debajo del suelo y mantienen siempre una cierta humedad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vosotros tenéis estos arganes en macetas y los dejáis al sol directo, lo que pasa evidentemente es que las raíces, al estar en maceta, no pueden bajar 5 veces más, incluso 10 veces más de profundidad que la propia altura del ejemplar, y lo que pasa es que el sol pega en los laterales de la maceta y sube muchísimo la temperatura. Eso lo que hace es calentar demasiado el sustrato y quemar las raíces. Entonces, nosotros siempre os recomendamos que los arganes que tengáis en maceta o en bolsa nunca los dejéis al sol directo, no porque no aguante el ejemplar, sino que el sol, el problema es que pega en los laterales del recipiente, calienta demasiado el sustrato y las raíces se queman. Recordad, si tenéis ejemplares de argán en maceta, los tenéis que tener siempre en semisombra y nunca al sol directo durante todo el día, porque el sol quema el plástico lateral y puede quemar las raíces. Por ejemplo, en este caso, fijaros, esto es un ejemplar ya muy grande, es un ejemplar que ya tiene unos 4 o 5 años en maceta. Recordad que en maceta los ejemplares no crecen tan rápido y pese a eso, sí que es un ejemplar que ha empezado a desarrollar floraciones. Lo que pasa es que nosotros lo hemos dejado al sol directo para que podáis ver lo que pasa y fijaros cómo tiene las hojas que se están empezando a marchitar. Fijaros con un detalle muy importante, que es que no es que se esté amarilleando demasiado. Simplemente lo que pasa cuando los arganes se empiezan a secar o se deshidrata muy rápido, tenéis que fijaros que las hojas se empiezan a arrugar y se empiezan a doblar. Pero no es que se amarillen en forma generalizada. Si los ejemplares de argán se amarillean, no es por falta de agua, sí, recordad que es siempre por un exceso de agua. Si vuestros ejemplares de argán se amarillan es porque los regáis demasiado. Muchas veces se comete el error, al ver las hojas del argán amarillo, se comete el error de pensar que le falta hierro o que se está secando, cuando en realidad es todo lo contrario. Lo único que tenéis que hacer es dejar de regar. En este caso, como os hemos comentado, este es un ejemplar en el que se ha quemado mucho las raíces y el sustrato subió a muchísima temperatura, y para poder recuperarlo es algo muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es coger la maceta, ponerla a la sombra y darle un riego prácticamente hasta que quede la maceta totalmente inundada. Una vez inundada, la dejáis 2 o 3 semanas y veréis cómo empieza a brotar de las puntas de las ramas y de los puntos de brotación de las hojas unas nuevas hojas, y estarán perfectamente sanas en muy pocas semanas. No tenéis que preocuparos, pero recordad, si tenéis vuestros ejemplares que se ha quemado el sustrato y las raíces han sufrido, lo único que tenéis que hacer es ponerlo a la semisombra o a la sombra, darle un riego muy fuerte y evitar que el sol le pegue directamente en las macetas durante 2 o 3 semanas. De esta forma empezaréis a ver cómo empieza a rebrotar nuevas hojas de las hojas que se habían secado. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en uno próximo. Hasta luego.